el Señor va a terminar de revelar, ¿no? En esa eternidad, cuando estemos en su presencia, va a terminar de revelarnos tantas cosas que no entendemos todavía en este mundo, en esta vida en la que estamos, ¿no? Digo, a veces es difícil de comprender ciertas cosas, ¿no? Como algo tan simple como la oración. La palabra nos enseña, ¿no?, la importancia de la oración. Es lo que quiero hablar en esta mañana, compartirles en relación a la gran necesidad y la demanda que hay en la obra de Dios a que los cristianos vengan a orar, que los cristianos estemos orando. Y como la palabra oración o la reunión de oración está muy desgastado, en esta mañana quería compartirle algunos conceptos en relación a las cuestiones riesgosas que tiene que ver con respecto a la oración, que algunos malinterpretan, ¿no? Y que justamente, bueno, son elementos, situaciones que se van dando en nuestra vida que no nos permiten desarrollar una vida de oración, una vida de comunión con Dios, a causa justamente de la malinterpretación de lo que la Biblia enseña acerca de este tema tan, pero tan importante y tan demandado de tapa a tapa, de punta a punta, de capítulo a capítulo, de libro a libro, en toda la Biblia general. Dios nos llama a tener una comunión y somos llamados para vivir con el Señor. Decirle que está a tu lado: sos llamado para vivir con el Señor, somos llamados para estar en su presencia. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado para estar en su presencia, para estar en la presencia de Dios. Y hoy estamos viviendo esto que es el preámbulo, ¿no?, la antesala de aquel momento cuando estemos una eternidad con Dios, ¿no? Imagínense, yo creo que en el cielo no nos vamos a pasar toda la vida cantando, adorándole al Señor, ni orando, ni estudiando la Biblia. El Señor tiene tantas cosas preparadas en esa eternidad para nosotros que yo no sé todos los planes, y a veces no me entra en la cabeza todas las cosas que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo, ¿no? Pero esto que el Señor decidió, de que somos llamados, de que tú y cada uno de nosotros somos llamados para estar en su presencia, tiene un propósito en esta vida terrenal, ¿no? Esta vida en la que estamos, tenemos que cumplir un propósito en forma general, amén, cada uno de nosotros, y entender esto. El Señor Jesús, en el libro de San Marcos, capítulo 3, habla acerca de esto. Esta elección de Jesús es un relato donde Marcos registra el llamado de Jesús. ¿Sí? En el capítulo 3, versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellida Boanerges, a estos, hijos del trueno, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a su casa. El concepto de este pasaje que me atrapa, donde el Espíritu Santo habla a mi corazón, dice ahí en el verso 14: y estableció, dice, para que estuviesen con él, ¿no? Esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dios nos ha escogido, ¿no?, a través de los medios por los cuales hemos venido. Quizás naciste en una familia cristiana, quizás alguien te compartió el Evangelio, ¿no?, y te convertiste al Señor, lo aceptaste en tu juventud, en tu adultez, o en la etapa de la vida en la que haya estado, ¿no?, el Señor presentándose a tu vida. Pero Él ha decidido escogerte, ¿para qué? Para que estuviésemos con Él. Entonces, primeramente vemos este deseo de Dios de tener, ¿no?, a su lado personas para que estén con Él, ¿no? Y cuando uno está con alguien, lo más importante de
de la relación entre dos es la comunicación. La comunicación es fundamental en la relación que hay, ¿no? Y Dios estableció justamente una herramienta, un ejercicio para que todos aquellos que Él escogió para que estuviesen en su presencia, ese ejercicio lo hiciéramos, esa comunicación la hiciéramos a través de la oración. Ahora, cuando hablamos de la oración, hay conceptos erróneos en relación a este tema, porque decimos, bueno, la oración es poderosa, ¿sí? No, el poder lo tiene Dios, ¿sí? Cuando escucha la oración de los santos o de los justos, ¿no? Cuando escucha a hombres y mujeres que están caminando conforme a lo que dice la palabra de Dios. La oración en sí misma no es un fin, sino es un medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios, ¿no? Es tan importante el concepto de la oración y por eso en esta mañana quería compartirles cómo es la oración. A veces, como decía recién, ¿no? La oración como algo poderoso, ¿no? A veces fantaseamos en eso y hay ciertos movimientos que hacen alarde acerca de eso y realmente hay personas que oran y no tienen respuesta de Dios, ¿no? Hay personas que oran y no sienten nada. De hecho, hay personas que tienen muchas luchas para orar, para venir a orar, y de eso se trata la oración. La oración tiene que ver con un trato personal conmigo mismo. O sea, es vencer en mí la nueva vida que Dios me ha dado, ¿no? Sobre el viejo hombre, sobre la vieja naturaleza. Hay una naturaleza en nosotros que está siendo transformada, que está siendo moldeada, ¿no? Y que se resiste a el obrar, al avance del Espíritu Santo en el corazón del hombre, ¿no? Y esa nueva naturaleza que intentamos nosotros al estar en la presencia de Dios, que florezca, que se mantenga, ¿no? Justamente es una lucha interna que tenemos todos los cristianos, ¿no? Por eso cuando hablamos del tema de la oración entendemos que hay conceptos que tienen que ver justamente con conceptos erróneos, ¿no? La oración es el medio por el cual nos conectamos a Dios para estar en su presencia, ¿no? Y hay un salmo, el Salmo 133, habla justamente de esos aspectos, el tiempo de estar en la presencia del Señor, ¿no? Vamos a leerlo, Salmo 133. Es un salmo que nos lleva a meditar justamente en esto, el concepto del estar en la comunión con el Señor. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, ¿sí? Sobre la cabeza del cual desciende sobre las barbas de Aarón. Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿no? Pensaba en esto porque en primer lugar es bueno la comunión de los santos, ¿no? Es buena la relación, ¿no? El estar en la presencia de Dios nos lleva a justamente experimentar eso agradable que nuestro cuerpo, nuestra carne necesita para estar fortalecido y enfrentar semanas difíciles, días difíciles, situaciones difíciles. Es bueno, es delicioso, es bueno y es delicioso. En segundo lugar, la comunión nos cultiva. Al estar en comunión cultivamos que nuestra relación interpersonal, el amor, la salida, ¿no? El hecho de estar compartiendo en comunión con otras congregaciones, con otros grupos, ¿no? La misma congregación. O cuando los jóvenes se reúnen, los varones se reúnen, las hermanas se reúnen, las familias se reúnen, se fomenta la comunión y la comunión es lo que hace que la presencia de Dios descienda con mayor poder, con mayor unción sobre los hijos, ¿no? Y en tercer lugar, justamente, Dios se mueve en la comunión. Esto es lo importante, ¿no? ¿Cuánto queremos que Dios se mueva entre nosotros, ¿no? Es que si no hay comunión, primero, si no entendemos que estar en la casa de Dios, ya sea a través de los ejercicios de congregar, estudiar y orar fundamentalmente, que es el arma más poderosa
que el cristiano tiene para vencer los obstáculos de la vida, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahora, cómo el Señor nos proporciona estos elementos para que nosotros tengamos una vida victoriosa, esa vida que ya Él nos ha dado en victoria, ¿no? Entender esto. Así que cuando nosotros pensamos en el tema de la oración, tenemos que pensar en esto, que es buena, porque a veces la gente dice, pero ¿para qué voy a orar? ¿No? El diablo es astuto, hermanos. Estamos entrando en una etapa a nivel mundial donde las fuerzas diabólicas, donde los espíritus inmundos, como Pablo dice, ¿no? Ahí las potestades de los cielos se están moviendo, porque hay un mover en el cielo. Hay un mover, hay un anunciamiento. Cristo viene, lo decía la hermana hace unos momentos atrás. Ayer lo predicaba, ¿no? La iglesia. ¿Quién viene? El esposo viene, ¿sí? Y cuando esto se comienza a manifestar, el diablo, que ya sabe que está en su fin, comienza a alborotar las cosas. Hay un alboroto alrededor y tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo. Pero si no estamos justamente teniendo en cuenta la importancia de la comunión entre nosotros, Él y a través de los medios que Dios nos proporciona, será muy difícil, ¿no? Poder confrontar las cosas que van a venir no más adelante. Así que la oración es muy importante. Yo pensaba en esto. ¿Qué es la oración para ti? ¿Qué es la oración para cada uno de nosotros? ¿Es un medio de refugio? ¿Es cuando oramos nos sentimos refugiados por Dios, ¿no? ¿O es la salida al campo de batalla que Dios nos manda y nos pide, vamos a orar para vencer los obstáculos? Siempre que vemos en la Biblia gente orando, ¿qué están haciendo? Están batallando, están luchando contra los espíritus de maldad. En el Antiguo Testamento vemos escenas, diferentes escenas de diferentes reyes, imperios, ¿no? Que eran espíritus, eran potestades que estaban sobre la tierra, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre algunos escogidos en aquel entonces, pero la batalla era fuerte. Moisés orando con los brazos en alto, ¿no? Mientras Josué peleaba en el campo de batalla. ¿Y fue por Josué o por las oraciones de Moisés? ¿Saben que vamos a ver una serie de personajes como Elías, ¿no? No Elías, no la oración de Elías, sino la acción de confiar, de vivir, porque la oración, ¿sabe qué es? Es la fe en marcha. Cuando yo estoy orando, estoy manifestando mi fe, ¿no? Por eso decía ahí, no sé si el título lo han puesto, pero justamente dime cómo oras y te diré cómo es tu fe. Dime cómo oras. Déjame ver cómo oras y te diré cuál es tu fe. ¿Cómo está tu fe? Porque conforme a la fe, nosotros nos acercamos a Dios. Y saben que la oración es el medio que nos muestra. Cuando hay una iglesia que ora, muéstrame cómo tu iglesia ora y te diré qué fe tiene esa iglesia, en qué cree esa iglesia. Es muy importante porque son tiempos en los cuales se han estado predicando doctrinas y movimientos de muchas cosas, ¿no? Alejando de los principios verdaderos que la palabra de Dios nos enseña, que tenemos que tener una comunión con Dios. Porque es cristiano, tú puedes ser cristiano, puedes decir, yo soy cristiano, estoy en la iglesia, cumplo con mis responsabilidades financieras, con mis responsabilidades de apoyo, de participación, pero afuera tengo una vida totalmente opuesta a la vida que estoy predicando aquí adentro, ¿no? Entonces, es interesante que cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que batallar, porque de esto se trata la oración. La oración se trata de guerrear. ¿Contra quién? Primeramente contra nuestra carne. Es orar y decirle al Señor, ayúdame a vencer los obstáculos que mi carne misma se opone para darle lugar al Espíritu, esa lucha interna que hay dentro del corazón de las personas. Nos cuesta acercarnos a Dios porque hay una lucha carnal en nosotros mismos y tenemos que aprender a reconocerlo. Porque los conflictos van a estar siempre y el diablo se está haciendo la salsa con esto, ¿no? Recuerde que una brecha abierta, él es especialista en meterse en las hendiduras que
los hijos de Dios dejan en su vida, en su corazón. Pensaba en esto también porque es una locura, como algunos dicen, ¿no? Dice, estos que oran así, que gritan y que esto, que el otro, es una locura, ¿no? O es la fe plena en acción, ¿no? Cuando entendemos qué significa la oración, sabemos que la oración no es una locura. Sabemos que la oración es fe en acción, porque sé a quién le estoy hablando. No le estoy hablando a mi sombra, la sombra que está ahí pero que no me responde. Le estoy hablando a un Dios vivo, real, genuino, que oye la oración de los santos, ¿no? Entonces, cuando oro al Señor, entiendo que es también la acción plena en acción. Es algo que yo me lo propongo por mí mismo, o sea, me ensimismo en lo que yo pienso, en lo que oro, porque a veces hay personas que se ensimisman en su oración, ¿no? Orando en conceptos y en cosas que están solamente en su mente, ¿no? Porque ensimismado es la atracción de un mundo exterior hacia un mundo interior. Eso es estar ensimismado. Pero la oración es la comprobación, hermano, de una vida con Dios. Cuando yo oro, cuando cada uno de nosotros oramos, lo que estamos manifestando es la experiencia que tenemos con Dios. ¿Tú tienes experiencia con Dios? Pero esto tiene que ser a diario, en nuestro tiempo. La Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo. Fracasamos en la oración. Fracasamos en la oración cuando no realizamos la oración, hermano. No oramos al Señor correctamente. Viene desaliento ante la evaporación espiritual. Mi espíritu se evapora. Cuando tú no oras, no hay una relación espiritual con Dios. Puede haber una relación carnal, mental, racional, sí. De hecho, todos la tenemos. Pero espiritual es algo que se cultiva. Amén. Es algo que se trabaja, es algo que hay que vencer, porque es una lucha, ¿no? Donde yo tengo que reconocer quién soy y ante quién estoy y a quién le sirvo. Es importante esto, hermanos, porque el hecho de a veces orar y fracasar en la oración es porque no estamos haciendo una oración correcta. Entonces pensaba en esto, ¿no? La oración trae tristeza porque a veces le pedimos a Dios cosas conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Él, ¿no? Vamos a ver en cada pasaje de la Biblia donde los hombres de Dios están orando, el enfoque de su oración no son sus necesidades, no son sus peticiones. Hoy la iglesia de hoy ora al Señor y lo primero que hace es presentar sus necesidades, sus peticiones, que no está mal. Debemos de presentarlas correctamente, pero la Biblia siempre nos encamina hacia orar hacia la voluntad de Dios, enfocados en el plan divino de Dios. ¿Qué tiene Dios para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad? ¿Qué tiene Dios? Y ahí es cuando vamos a la palabra de Dios, entendemos, ¿no? Pero a veces pedimos para nuestras necesidades, nuestras lujurias o nuestras vanidades, ¿no? Y el diablo es astuto, ¿eh? El diablo es astuto. A veces pedimos, Señor, dame trabajo, el Señor te da trabajo. Y después nos quejamos del trabajo. Porque me hace trabajar, porque no me paga y está bien. A ver, algo interesante aquí. Tenemos que saber discernir, ¿sí? Siempre que le pidamos algo al Señor, esperemos y sepamos esperar en el Señor. Porque lo primero que pasa en nosotros es la desesperación, ¿no? Yo en estos 5 años que llevo acá he querido trabajar, los pastores saben, hemos querido trabajar como familia, ¿no? La desesperación, porque cada familia tiene una necesidad particular. ¿Cuántas la tienen? ¿No? Todos tenemos una necesidad particular, especialmente de sobrevivir, sobre todo, ¿no? No ser carga a otros, ¿no? La palabra dice que el que no trabaja es peor que un inconverso, ¿no? El que no sabe proveer para los suyos. ¿Sabe qué peso que es eso? ¿Qué carga que es eso? Y sobre todo cuando hay murmullos, ¿no? Cosas por el estilo, el peso sobre aquellos que quieren hacer y no pueden, y es fuerte todo. Entonces hay una lucha, ¿no? Y entra uno en esa lucha a desesperarse. Y en la desesperación a veces queremos tomar y agarrar lo que viene. Pero cuidado, porque el diablo cuando te
te ve así desesperado, ¿no? Él te va a dar, ¿pero para qué? Para que tú no te acerques a Dios. Él siempre te va a dar y te va a permitir, te va a abrir puertas, va a ser el que abre puertas también para que tú no te acerques a Dios, para que tu compromiso con Dios no sea el que Dios está esperando que tener contigo, ¿no? Dios está esperando tener un compromiso contigo, una reunión contigo cada mañana, cada día. Recuerden lo que dice la palabra, que Él los escogió ¿para qué? Para que estuviesen con Él. O sea, no un día, por la eternidad. Él no murió en la cruz para que estemos cada domingo solamente, ¿no? No, solamente no, hermano. Toda la vida estar con el Señor. Entonces, el fracaso de no realizar una correcta oración delante de Dios nos lleva justamente a las decepciones, de no escuchar según nuestra voluntad. Nos lleva a tener una pequeña herida aquí, porque digo, Dios no me contesta, Dios no me responde, ¿no? Pero es mi orgullo, está endurecido mi corazón y mi dignidad, ¿no? Porque Dios no lo hace conmigo, lo hace con él, con aquel. Y uno ve en la Biblia, ¿no? Cuando oraban al Señor, había uno que oraba al Señor y decía, Señor, tú a esto les das todo, son malos, son perversos, y tú les das todo, y yo que soy tu siervo, que te adoro, que te sirvo, ¿no? Pero luego entendió que el Señor quiere que estemos en su presencia. No nos va a faltar nada si estamos en su presencia. Porque dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura, ¿no? Entonces, el fracaso de nuestra oración justamente radica en estas cosas. Otra de las cosas que sucede es el trastorno, ¿no? ¿Por qué le voy a agradecer al Señor? ¿Por qué tengo que ir a dar gracias al Señor? Que es la acción fundamental de nuestra oración, nuestro tiempo de adoración. Es darle gracias a Dios y reconociendo todo lo que Él hace por nosotros, ¿no? Pero a veces tenemos un trastorno y nos convertimos en personas egoístas, ¿no? Nos convertimos justamente en personas ingratas, ¿no? Donde no sabemos darle gracias a Dios, no lo reconocemos, porque decimos, yo estuve trabajando por mi fuerza, o esto lo logré por mis capacidades, cuando en realidad todo lo que tenemos y somos es de Él. Amén. Amén. Entonces, falta de reconocimiento de parte de Dios. Nosotros tenemos que ver que hay conceptos erróneos externamente también en relación a la oración. Sí, los psicólogos dicen que bueno, la oración es algo que encontré acerca de este comentario, ¿no? Que nos lleva siempre a una operación, simplemente a una actividad psicológica para hacer un descargo psicológico, ¿no? Como excluyendo a Dios, otros esfuerzos que contradicen, que nos llevan a un éxtasis, ¿no? A un éxtasis humano, ¿no? A una euforia humana. La oración es eso. Hermanos, la oración es fundamental en nuestra vida, ¿no? No es un acto inconsciente, es un acto consciente que hacemos porque es plena comunión, ¿no? De entender con quién estamos hablando. Entonces, la oración es la vida del corazón. Esto decía un hombre, ¿no? Decía, la oración es la vida de un hombre, ¿no? Del corazón nuevo de un hombre. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón nuevo delante del Señor? Amén. Gloria a Dios para los que dijeron amén. Yo estoy en proceso. Estamos en un proceso, hermanos, ¿no? ¿Cuánto nos falta todavía? Yo por lo menos lo digo por mí, ¿no? Digo, Señor, a veces pienso, ¿cuánto me falta? Estudiaba todo esto y digo, Señor, qué lejos que estoy de alcanzar la dimensión a la cual tú me quieres llevar en relación a este punto tan fundamental dentro no solamente de la vida individual de cada persona, sino a nivel ministerial, a nivel iglesia. Tú estás en un nivel donde esto tiene que resaltar, porque una vida de oración es una vida que refleja la presencia de Dios. Ustedes saben que nosotros podemos reflejar, las personas, bueno, perciben, ven, cuando ven tu rostro, dicen, ¿qué te pasa? Hoy no te veo bien. ¿Le han dicho alguna vez eso? Sí. Hoy veo que está algo, más allá de que se vea, se percibe el Espíritu.
Porque comunicamos aun cuando no hablamos. En una materia, en comunicaciones, cuando lo veíamos en el seminario, nosotros la comunicación que damos, no verbal, sino expresiva, ¿no? Y espiritual, sensorial, por decirlo así, ¿no? Es más del 50% lo que comunicamos. O sea que tú sin decir ninguna palabra estás diciendo mucho ya. Mira que está a su lado, a ver qué ve. Uy, 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 no. Es interesante. Si somos buenos observadores, ¿no? Vamos a darnos cuenta de eso. Y si estamos en oración con el Señor, Él nos da discernimiento de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero cuidado, porque el diablo está viendo también. Fíjense, hermanos, que nunca nuestras oraciones van a tener el respaldo, ¿no? La autoridad que requiere. Jesús dice que los llamó para que estuviesen con Él, para que sus oraciones tuvieran autoridad. Tus oraciones tendrán autoridad cuando tú dejes de mentir, si es que mientes. Cuando tú dejes de engañar. Cuidado, porque el diablo es padre de mentiras, engañoso, y todo lo que él dice es mentira. Él no puede decir verdad. Él es un engañador, empezando por los jóvenes, ¿no? Digo, hablo a los jóvenes esta mañana. Atento, cuidado, porque el diablo te engaña con la música seductora. ¿Cuántos jóvenes escuchan reggaetón? Yo he escuchado de jóvenes, ¿no? Escuchando la música. El reggaetón es una música depravada que degrada la imagen de la mujer. Y muchos se deleitan escuchando esa clase de música. Cuidado, jóvenes. Porque a veces un deseo, un placer, ¿no? Se convierte luego después en pecado. Y digo eso como por algunas personas que mienten en su trabajo, por ejemplo, para poder obtener algo, ¿no? Para alcanzar algo. Cuidado, la mentira. Porque vas a obtener algo seguramente, porque el diablo te lo va a proporcionar, pero te va a alejar de Dios. Y tu oración, cuando vengas a la presencia de Dios a orar, esa oración que tú presentes y quieras reprender, no tiene respaldo de Dios. Porque tú no puedes orar contra lo que tú practicas, contra lo que tú estás aprobando. No tienes autoridad en esa área. El diablo es acusador, el diablo es mentiroso, el diablo te va a llevar justamente a todo esto. Esto combinado con los deseos de la carne es una mezcla de cosas que al punto de que cuando queremos consagrarnos para el Señor tenemos unas luchas terribles, hermano. Y a veces ya estamos muy lejos, ¿no? Y cuando queremos darnos cuenta no sabemos para dónde ir. No sabemos cómo acercarnos nuevamente al Señor. Por eso es fundamental que nosotros tengamos en cuenta esto, hermano. 3 cosas fundamentales importantes. El olvido, la ignorancia y el descuido. El olvido, la ignorancia y el descuido. Dígalo conmigo. El olvido, la ignorancia y el descuido. 3 cosas que el diablo va a querer que tú practiques. Va a querer que tú te olvides de la palabra, va a querer que tú te olvides de los compromisos con Dios, va a querer que tú te olvides de toda relación con Dios, proporcionándote exteriormente, como dije antes, ¿no? Una influencia para apartarte justamente de esta relación, ¿no? Porque Dios quiere darte a ti, ¿no? Aquello que tú anhelas en tu corazón conforme a la voluntad de Dios, en su tiempo y a su hora. Pero es fundamental, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto. No olvidarnos la ignorancia si no lees la palabra de Dios. ¿Saben cuántas personas están confundiendo, están transformando? Hoy hay iglesias que están predicando conceptos. No tengo tiempo para meterme en este punto de la ignorancia acerca de las falsas doctrinas que la iglesia cristiana hoy está predicando, ¿no? Y que no tiene relación con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dicen las palabras de Dios. Cuidado cuando escuchas a algunos que predican. Si no conoces la Biblia, si no sabes lo que dice Jesús acerca de determinados temas, no escuches cosas que no te van a edificar. A veces escuchamos lo que nos gusta, ¿no? Endulzar nuestro oído. Y en los últimos tiempos la Biblia habla de eso, que habrá muchos que tendrán comezón de oír, ¿no? Conforme a sus necesidades, placeres, ¿no? O deseos. Y en tercer lugar, el descuido. A veces somos descuidados con el Señor. ¿Cuántos reconocemos eso?
¿sí? Le tenemos que pedir perdón al Señor, hermanos, por estas cosas. Decirle, Señor, ayúdame, ¿sí? A no olvidarme, ¿no? Tenemos medio semestre por delante. Como decía, el jueves estamos a mitad de mes, ¿no? Lo que no hiciste en este mes que pasó, Dios te puede dar la oportunidad de hacerlo en este semestre, aun cuando por medio estén las vacaciones, ¿no? Poder, hermano, poner las manos en el arado y seguir pegándole para adelante, porque no podemos menguar, tenemos que crecer, avanzar. ¿Cuánto decimos amén a eso? ¿Amén? Tenemos que involucrarnos más, tenemos que vivir. ¿Sabe que las iglesias, yo veo, a veces digo, las iglesias en plena actividad de vacaciones, hay iglesias, multitudes de iglesias, gente que va, ¿no? Cuidado de no ir a la iglesia, porque muchos van por como un espectáculo, ¿sí? Hoy por hoy es más lindo aplaudir que empezar a alabar, a orar, a quebrantarse en la presencia de Dios. Porque se ha convertido esto, ¿no? Hay una transformación. El diablo está engañando a muchos, ¿no? A causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Así que debemos de recordar la palabra de Jesús, que Él dice, quien quiera salvar su vida, la perderá. ¿Sí? Y esto es fuerte. Cuando yo lo leí, digo, yo quiero vivir, Señor, ¿no? Yo le he dicho al Señor muchas veces, no quiero sufrir, Señor. Bueno, he pasado por muchas cosas, ¿no? Como cada uno de ustedes seguramente también. Los sufrimientos en la vida del cristiano nos permiten crecer, madurar, nos permiten confiar más en aquel que nos ha dado todas las bendiciones y la victoria que tenemos, ¿no? Porque nos hace más fuerte, y esa fortaleza que tenemos, que no es nuestra, es del Señor, nos permite poder sostener a otros también, ¿amén? Así que pensaba en esto cuando el Señor dice, quien quiera salvar su vida la perderá. Es fuerte esto. Cuando empecé a estudiar el concepto de lo que el Señor dice aquí, tiene que ver con la oración. Cuando tú te metes en el ámbito, en la relación con Dios, tú mueres, tu egoísmo muere, tu comodidad muere. Todo lo que es tuyo, ¿no? Todo lo que hay puede haber en la mente que el diablo quiera ensartarte ahí, en la cabeza, con sus dardos, muere. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios, ¿no? Está viva, el Espíritu está vivo, ¿no? Y yo entiendo esto, como dice aquí, ¿no? Es una experiencia que Dios nos permite. Cuando estamos en la presencia de Dios, el Señor nos da la libertad de poder adorarle como Él se lo merece, ¿no? Entonces, la oración es el efecto del hombre que se une a Dios. Es un efecto, ¿no?, de diálogo, un efecto poderoso que se produce donde lo espiritual, ¿no?, se relaciona con lo físico, ¿no? El cielo se abre para relacionarse con el ámbito terrenal. Algo ocurre, algo milagroso que le llamamos nosotros, ¿no? Los milagros ocurren. Y cantábamos de milagros. Pero no van a haber milagros si no hay una vida espiritual dentro de la iglesia, que el Señor está esperando que lo haya, justamente. La manifestación a la obediencia de la palabra de Dios. Cuando yo oro, tengo una manifestación especial. Soy obediente a la palabra de Dios. Y hay veces que Dios nos habla, pero el corazón está más duro que una piedra. Y no entra. No entra ni la espada de Dios que atraviesa hasta lo más profundo, no entra. Porque el corazón del hombre cuando se endurece es duro. Y el diablo es astuto para endurecer corazones, hermano. Por eso, fundamentalmente, nuestra relación con Dios va a crecer en relación también a la proporción de cuánto yo me acerco en la oración a Él, ¿no? La oración es el efecto que se produce entre Dios y el hombre. Este hombre decía, la oración es el acercamiento biológico del ser humano a un Dios divino con el fin de presentarle su propia existencia en su carácter glorioso, ¿no? La presencia de Dios se manifiesta. Entonces decía un monje belga ahí en el año 1075, ¿no? Una frase que él, escribiéndole a sus alumnos acerca del tema de la oración, ¿no? Que es una relación, un acercamiento biológico. Fíjense qué importante que es. ¿Cuántos de nosotros queremos sentir la presencia de Dios? Y a veces no la sentimos, algo nos pasa
Y mucha gente se desanima, como decía, las cosas que defraudan o que nos llevan a tener desánimo a la hora de orar. Pero importante, hermanos, que nosotros podamos comprender. Tenemos un arma poderosa, decirle que está a tu lado, tenemos armas poderosas que poseemos, ¿no? Y que nos permiten justamente disolver todas las acechanzas y dardos del enemigo, ¿sí? Entendamos, hermanos, que cuando oramos, no oramos y decimos, Señor, te doy para que tú me des. No haga esa clase de oración. No haga esa clase de oración. No se equivoque. Porque el Señor sabe de qué cosa usted tiene necesidad fundamentalmente, ¿sí? Y sabe dárnosla cuando se las pedimos luego de que hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? El diablo es astuto para engañar, para confundir, para no suplantar las cosas de Dios, ¿no? Estamos en una guerra espiritual continuamente, una guerra no solamente con nosotros mismos, sino un ámbito espiritual que nos rodea, ¿sí? Situaciones que hay y que si no nos ponemos a doblar rodillas, si no nos ponemos a adorar al Señor en obediencia conforme la palabra de Dios nos manda, las palabras pueden salir muy lindas, hermanos, pero si no hay una vida de oración, una vida espiritual, no habrá respuesta. Luego compartía Daniel capítulo 10, donde Daniel, el profeta Daniel, está orando, ¿no? Y él no estaba orando él estaba en una situación específica, muy específica, cuando él estaba orando por la nación, ¿no? Si usted léalo, la oración de Daniel se llama, el capítulo 10 de Daniel, preciosa, porque nos muestra los diferentes puntos de una oración y en qué nos tenemos que enfocar, cómo debemos de orar, ¿no? Al Señor. Y también nos damos cuenta en ese pasaje el obstáculo que hay cuando oramos. Cuando oramos hay un ámbito espiritual. Si tú no te has preparado, si tú no has vivido una vida en santidad, si tú, mire, los bichos andan ahí dando vueltas. No se habla mucho de esto hoy en día, pero los demonios están dando vueltas a la vuelta de la puerta de la iglesia, ahí fuera. Quizás te estén esperando en alguna parte, pero tú tienes que tener una vida espiritual, porque en el ámbito espiritual donde se mueven estas cosas. Recuerde que lo espiritual es más genuino que lo físico. La palabra de Dios nos muestra que todo lo que existe viene desde lo que no se ve, ¿no? No subestimemos esto, hermano, que por no ver no pasa nada. Cuidado, porque es donde más están pasando cosas. Y entonces es importante que como iglesia nosotros sigamos en esta misma dirección, hablando justamente y pensando en lo que dice la palabra de Dios. El diablo busca engañar por medio de ¿qué? De mentiras, ¿sí? Cuando tú estás orando, algo que tienes que tener en cuenta es esto, importante, hermanos. Voy a compartir estos conceptos que tienen que ver con el tema de la oración en este concepto teológico, como decimos aquí la palabra. Fíjense ahí, vamos a leer Mateo 21, verso 21, capítulo 21, versículo 22, un texto muy conocido. El Señor le dice ahí a los discípulos, enseñándoles, 21, 22, lo tienen, lo leo, vale. Dice el Señor, luego de que pasaron ellos por un lugar y la higuera no tenía fruto, ¿no? Y esto nos habla de un tiempo en el que estamos viviendo, donde la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que tener frutos cuando venga Cristo, ¿sí? El Señor viene a buscar gente de fe, gente de adoración, gente que vive en obediencia a la palabra. En el final de este pasaje dice el verso 22, capítulo 21, verso 22 de Mateo, dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, ¿no? Luego de lea el pasaje donde hay una charla ahí, el Señor y los discípulos, ¿no? Interesante. Pero dice claramente el Señor, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis, ¿no? Entonces, el poder de la oración radica cuando mis oraciones son, podemos decirle que son poderosas, cuando yo tengo una relación
de fe, una relación de comunión, una relación de vivir lo que la palabra de Dios me dice, ¿no? Porque tiene que ver con, ¿cómo podemos decirlo? Como una dinamita. La oración es algo que explota en el ámbito espiritual. La oración nos permite extendernos en el ámbito espiritual hacia adelante, hermanos. ¿Y por qué no hacia atrás? Cosas que nuestros padres, nuestras familias no han vencido, vencerlas nosotros. Amén. Para que no se repitan cosas, para que situaciones, y la oración nos permite vencer, aun cuando somos libres en el Señor. Hay cosas, costumbres familiares, vivencias familiares que se hacen presentes y el diablo las conoce porque también conoce las debilidades de los hombres. Entonces tenemos que orar al Señor. Así que la oración nos va a llevar justamente a esto. Nos permite que cuando oramos correctamente, visualizar nuestras necesidades. ¿Sí? Cuando tú te metes en la presencia del Señor, la oración te va a permitir visualizar tus necesidades. Tú sabes de qué cosas tienes necesidad. Perfectamente, tú lo sabes, ¿no? Cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Cuántos decimos amén? Sí, sabemos lo que necesitamos, lo que hay que cambiar inclusive. ¿Sí? Y hay cosas que no las entendemos, pero que sabemos que esto no encaja en la vida, en mi comunión con Dios, en mi relación. Esto que estoy hablando, esto que estoy haciendo, esto no encaja con lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, ahí entendemos que cuando yo oro al Señor, Él me permite visualizar, ¿no? Nos formamos una imagen en la mente donde vemos justamente y deseamos recibir y alcanzar eso que anhelamos. Si no oramos, el diablo va a venir con otras cosas, ¿no? Con otros pensamientos, con otras tentaciones, ¿no? Ofrecimiento, como lo hizo con Jesús. No estamos exentos de no ser tentados, ¿sí? Lo hizo con el Señor, con nosotros lo puede hacer como quiera. Cuando nosotros visualizamos, traemos también el futuro al presente, hermano. Acercarnos al trono de la gracia, no para pedir oportuno socorro, es una forma de acercarnos al futuro, ¿no? Extendemos al futuro para traernos a nuestro presente. ¿Cuántos queremos tener, no, un futuro diferente? Bueno, tenemos que orar. ¿Cuántos queremos tener un presente diferente? Tenemos que orar. Sí, es importante. Vemos las cosas desde una perspectiva diferente, divina, no humana. Cuando oramos, vemos con una visión, con una perspectiva espiritual, no humana. Cuidado cuando pedimos, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta si estamos pidiendo en la carne o estamos pidiendo en el espíritu. Importante. Y nos sentimos motivados, confiados, esperanzados, porque algo sucede dentro del ser que está vivo, ¿no? En comunión y en contacto con el ser de Dios, la persona de Dios, el Espíritu de Dios. Hay algo precioso, es un encuentro realmente genuino. Miren, hermanos, nadie puede orar a Dios, acercarse a Dios si no cree en Dios. Nadie puede orar a Dios, a Jesús, si no le conoce. Si contradecimos lo que Él dice o nos enseña, entonces nuestras oraciones van a caer por el suelo, ¿no? Así que la oración produce descanso físico y espiritual. Dos cosas fundamentales que necesitamos en este tiempo. Elimina las tensiones emocionales, ¿sí? Nos traslada, ¿no? a un ámbito espiritual, ¿sí? Hay un descanso interno en nuestro ser y algo extraordinario comienza a suceder. El cielo se manifiesta en nosotros de una manera gloriosa. Otra de las cosas que vemos también cuando nosotros oramos y que se produce en nosotros es de alguna manera un descanso mental, ¿no? Un alivio en nuestra mente porque entregamos la carga. Cuando no entregamos la carga, ¿no? Imagínense, hermano, cuando hay problemas, hay cosas en nuestra cabeza, tantas cosas a diario, sobre todo los adultos que tienen que enfrentar tanto, ¿no? Más sumado todos los bagajes que llevamos en la vida, que todavía no hemos aprendido a despegarnos, a soltarnos. Es difícil tener descanso mental, ¿no? Y lamentablemente, cuando no tenemos esa comunión con Dios en oración, el descanso mental no va a venir. Necesitamos orar, ¿no? Para mejorar y aliviar nuestra mente.
Y en tercer lugar, la oración también nos ayuda a actualizar nuestras peticiones. ¿Cuánto necesitan actualizar las peticiones? Tenemos que actualizar las peticiones al Señor, hermanos, enfocándolas justamente en el propósito que Él tiene, ¿no? Él tiene el poder para manifestar todas las cosas que quiera sobre nuestra vida, ¿sí? Conforme primero si están alineadas a sus pensamientos, ¿no? Pedir conforme a los pensamientos de Dios, ¿sí? Pedir al Señor no a través de un intercambio, Señor, te doy esto, pero tú me das esto, ¿no? O pedir, hacer oraciones de petición al Señor como queriendo doblegar la mano o manejar la mano de Dios, como algunos hacen, ¿no? De orar queriendo manejar la mano de Dios, como que tienen el poder a través de la oración para decir, Señor esto, Señor lo otro, cuidado. Pues son formas erróneas a la hora de orar. Es importante que nosotros meditemos en esto. Actualizar nuestras peticiones, los deseos, ¿sí? En cada etapa de nuestra vida tenemos diferentes clases de deseos. En cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida tenemos deseos diferentes, ¿no? En la juventud, en la niñez, en la madurez, en el matrimonio, en la soltería, en la juventud, en la adolescencia, ¿no? En la ancianidad. Hay deseos diferentes, ¿no? Entonces, cuando estemos orando al Señor, ¿no? Y aquí hay una multitud de deseos. Mire para todos lados, tenemos de todo, variado de todas las cosas, ¿no? De todas las personas. Entonces, cuando oremos enfocados en una dirección para que la presencia de Dios se manifieste. Es importante, y voy a hacer una lectura rápida de la importancia de la oración para algunos hombres, ¿no? Muy eruditos en la palabra, muy reconocidos a través de los tiempos, que se han estudiado mucho sus escrituras, y que dicen esto, ¿no? Como por ejemplo Moody, cuando dijo, Jesús no les enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí les enseñó a orar. ¿Sí? Porque la predicación viene después de un tiempo de oración. Cuando yo estoy en comunión con Dios y oro, cuando yo comprendo lo que tengo que hacer, entiendo cómo tengo que moverme y cuándo tengo que moverme y qué tengo que decir, porque la oración me permite recibir justamente. Y en la oración no siempre es importante mis muchas palabras, sino escuchar la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios a mí? Bushan dice, la oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios y una paga para Satanás, ¿no? Cuando el pueblo de Dios ora, cuando los cristianos oran, ¿no? Algo en el ámbito espiritual se manifiesta, sin ninguna duda. Siempre habrán pruebas, pero confiamos en el Señor, que Él es el que nos liberta de todas las pruebas. Amén. Y finalmente, la oración es para el alma lo que el oxígeno es para la salud, ¿no? Interesante que nosotros podamos en este tiempo comprender, y hermanos, en este tiempo de descanso, de relax, ¿no? Donde entramos una época del año donde hay muchas ofertas, podamos tener conciencia de que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Primeramente, ¿sí? No cambies la agenda de la iglesia, ¿sí? La agenda de la iglesia es eterna, no cambia. El mundo puede cambiar su agenda continuamente, nosotros como seres humanos, pero la obra de Dios no. Así que podamos tener en cuenta y ser responsables ante la agenda de la iglesia y podamos cumplir, como el Señor dice en su palabra, y alcancemos todo aquello que necesitamos justamente a través de nuestra relación con Él. Amén. Vamos a orar, pedirle a que bendiga esta mañana, esta semana. Dile al Señor, Señor, renueva mis peticiones. Ayúdame a vencer esta semana. Padre, te damos